Estas son las noticias más destacadas en Estados Unidos, que son de interés para los venezolanos hoy, 28 de febrero de 2025. Expertos independientes exigieron hoy al régimen de Nicolás Maduro información sobre la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada después de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y durante y después de la toma de posesión presidencial ilegítima que se produjo el 10 de enero de 2025. Según denuncias de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil que están tratando de conocer el paradero de sus seres queridos, existe un número todavía no determinado de personas cuyo paradero es completamente desconocido. Estas personas han denunciado que la dictadura no está ni siquiera procesando ni las denuncias ni las peticiones de habeas corpus para conocer el destino de estas personas desaparecidas. De acuerdo a un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer el día de hoy, las víctimas de las desapariciones forzadas en Venezuela están recurriendo cada vez más a los mecanismos internacionales para descubrir la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos y además prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparaciones, por supuesto. Los expertos citados en el informe de la Comisión subrayaron que es creciente el uso de la desaparición forzada como arma para silenciar a los miembros de la oposición, a quienes son percibidos como tales, a los activistas prodemocráticos y a los defensores de los derechos humanos. Lo que se busca, enfatizaron los especialistas, es causar un efecto amedrentador en el conjunto de la sociedad. La situación se agrava por la impunidad generalizada y la justicia selectiva que promueve el régimen de Nicolás Maduro. Según el modus operandi descrito por los expertos, las autoridades en Venezuela que detienen a las personas y se niegan a reconocer que están bajo custodia o a revelar su suerte o paradero, las sitúan fuera de la protección de la ley. Tales actos constituyen una desaparición forzada independientemente de la duración de la detención u ocultación, de acuerdo a la opinión de estos especialistas. La CIDH, que ha otorgado numerosas medidas cautelares como respuesta a estas desapariciones forzadas que constituyen una grave violación de los derechos humanos, ha lanzado prácticamente una gran alarma sobre este tema. La situación es tan o más grave que las desapariciones forzadas que se produjeron en las dictaduras del pasado en Chile y Argentina. En otras palabras, las desapariciones forzadas por la dictadura de Maduro ya son peores a las desapariciones durante los años 70 provocadas por los militares chilenos y argentinos. Algo realmente increíble. Los expertos señalaron que los informes recibidos revelan un patrón generalizado o sistemático de desapariciones forzadas, en cuya comisión u ocultamiento presuntamente intervienen varias autoridades venezolanas, incluidas las más altas de la cúpula del gobierno, pero además el Servicio Bolivariano de Inteligencia o SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia DIGESIM, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Brigada de Infantería Paracaidistas, la Policía del Estado, el Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Ministerio Público, entre otros. Es decir, es increíble cómo todas estas organizaciones se prestan para violar los derechos humanos de los venezolanos. Según las leyes internacionales, las personas privadas de libertad deben tener garantizado el disfrute de todas las garantías legales fundamentales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o cualquier otra persona de su elección y a ser visitado por ellos y, por supuesto, ser llevado a una autoridad judicial competente dentro del plazo legal, no un mes después, para determinar la legalidad de su detención. Y si la persona privada de libertad es extranjera, esta persona tiene derecho a comunicarse con sus autoridades consulares como es natural. Otra demostración más del comportamiento del régimen de Nicolás Maduro como una organización criminal en toda regla que amerita, por supuesto, una respuesta contundente.
Por otro lado, Estados Unidos ha hecho volar en secreto aviones no tripulados desarmados desde aeródromos mexicanos para espiar a los carteles de la droga, lo que ha llevado en el pasado a la detención de capos importantes como Joaquín El Chapo Guzmán, de uno de sus hijos además, que le sucedió en el liderazgo de ese cartel, y de otros capos de la droga, de acuerdo a información revelada el día de hoy. Esta misma estrategia, por cierto, está siendo considerada para emplearla en otros lugares distintos a México, posiblemente en Sudamérica. Los vuelos operados por el Departamento de Homeland Security y la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, a petición del ejército mexicano, también han proporcionado información vital para grandes incautaciones de drogas, de acuerdo a las declaraciones dadas a conocer hoy. Estos drones tienen cámaras capaces de captar la matrícula de un carro a 6.000 metros de altura, 6 kilómetros, y proporcionan a las autoridades de ambos lados de la frontera, de Estados Unidos y México, por supuesto, videos de vigilancia sobre las operaciones de contrabando de los carteles y cartografían también los laboratorios clandestinos en tiempo real. Los drones, muchos de ellos de los cuales se usan, son los conocidos Reapers, rastreadores utilizados en operaciones antiterroristas en todo el mundo. Operan desde estos aeropuertos mexicanos, lo cual pone, por cierto, de relieve la profunda colaboración bilateral en materia de seguridad que existe entre México y Estados Unidos, por supuesto, secretamente. La base en México permite a los aviones no tripulados pasar más tiempo en el aire sobre objetivos de vigilancia en las intrincadas montañas del oeste de México, que albergan las mayores organizaciones de contrabando de fentanilo del mundo. Un lugar donde, por supuesto, operan todas estas organizaciones que después llevan esta droga a territorio norteamericano. Pero es mucho más fácil hacerlo desde un aeropuerto en México que volar de ida y vuelta desde los Estados Unidos. El general Ricardo Trevilla, ministro de Defensa de México, dijo que los aviones no tripulados estadounidenses proporcionaron información de inteligencia que condujo a la detención la semana pasada del jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, que está en este momento en plena guerra territorial contra otras facciones del cartel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de contrabando de drogas en México. Los drones de inteligencia estadounidenses también condujeron al arresto del Chapo Guzmán en México en 2016 y 2013. Y en el 2023, hace 2 años, estos drones también ayudaron a encontrar a Ovidio Guzmán, otro de los hijos del Chapo, que se había hecho cargo del negocio de la droga con sus hermanos tras el arresto de su propio padre. La alianza entre Estados Unidos para combatir los carteles no ha estado exenta, por supuesto, de las tensiones, sobre todo después de la amenaza de imponer el 25% de aranceles a los productos mexicanos por parte del presidente Trump. Trump ha declarado, por cierto, una emergencia nacional a lo largo de la frontera sur, ha desplegado 4.000 soldados y ha dejado en el aire la posibilidad de ordenar el bombardeo a laboratorios de fentanilo directamente en México desde Estados Unidos. La semana pasada designó también la administración como organizaciones extranjeras del terrorismo a las principales bandas de narcotraficantes de México, incluyendo los carteles de Sinaloa y Jalisco, que son de las más grandes que existen en este momento. Las amenazas de Trump de realizar ataques militares unilaterales en suelo mexicano han provocado, por cierto, una reacción interna que podría presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que reduzca la delicada cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, de acuerdo a los analistas. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas se han apresurado a evitar los aranceles, a tratar de que no se produzcan eso, y por eso es que ayer se ordenó la extradición de 29 importantes capos que permanecían detenidos en México para Estados Unidos, a fin de demostrarle a Trump que no solo tienen bajo control el problema del tráfico de drogas, sino también que tienen una disposición de establecer una política de mano dura contra los carteles. El programa encubierto de aviones no tripulados de la CIA en México ha estado en funcionamiento durante más de 2 décadas. La discusión pública de estos programas bilaterales de seguridad, como el despliegue de estos aviones no tripulados en México, se ha mantenido
en secreto durante mucho tiempo. Los detalles sobre el alcance de estos programas, la operación desde los aeropuertos mexicanos y su papel en arrestos de alto perfil, como el de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, no se conocían sino hasta ahora. Una ilustración de cómo operan los drones fue la operación de captura de Ovidio Guzmán, hijo mayor del Chapo. Muy interesante esta manera como se produjo. A las 4 de la madrugada del 5 de enero de 2023, las Fuerzas Especiales Mexicanas descendieron sobre un complejo fortificado donde se escondía Ovidio, al norte de Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa. Un helicóptero Black Hawk armado con un cañón giratorio que a su vez tiene 6 cañones ametralló el complejo desde el aire, haciendo retroceder a los pistoleros del cartel armados hasta los dientes con rifles con balas calibre 50, un tamaño muy grande, lo que permitió, por supuesto, la entrada de las fuerzas terrestres del ejército mexicano. A 6,000 metros de altura, un avión no tripulado, Reaper, transmitía video en directo de alta definición y visión nocturna al cuartel general de seguridad mexicano que estaba dirigiendo la operación. La transmisión fue muy valiosa, ya que permitió a los mandos militares evaluar los movimientos y reposicionar a las fuerzas especiales en tiempo real, de acuerdo a la información que estaban recibiendo de este dron de alta tecnología que estaba en el aire. El asalto al complejo de Ovidio Guzmán se saldó o terminó con 150 pistoleros de Sinaloa muertos por un lado y en la otra parte 10 soldados mexicanos que fallecieron ese día. Ovidio, que figuraba en la lista de los más buscados, fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Este episodio ilustra las capacidades de Estados Unidos para combatir los carteles en lugares como en Venezuela, si esa fuese la decisión del presidente Donald Trump. Prácticamente la dictadura quedaría completamente indefensa si este tipo de operaciones con drones de alta tecnología tuviera lugar en Venezuela para producir, por ejemplo, la captura del Chapo Cabello o del propio dictador Nicolás Maduro. Ni los cubanos, ni los rusos, ni los iraníes podrían evitarlo. En otro orden de ideas, un encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo Vladimir Zelensky hoy en la Casa Blanca, que se suponía debía avanzar en el camino de terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, terminó implosionando luego que se produjera una fuerte discusión entre ambos líderes, en la que intervino, por cierto, también el vicepresidente J.D. Vance. Había sido una reunión relativamente cortés en el despacho oval entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky, que estaba en Washington, había llegado el día de hoy en una misión para asegurar el apoyo continuo de Estados Unidos para poner fin a esta guerra que ya lleva 3 años contra Rusia. Pero el vicepresidente J.D. Vance intervino en un momento de esta conversación diciendo que tenía que responderle mostrando sus discrepancias con las preguntas de los periodistas que en ese momento estaban interactuando con Trump y el presidente Zelensky. Lo que hace que Estados Unidos sea un buen país es que Estados Unidos participe en la diplomacia. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump, dijo Vance, que fue, digamos, el inicio de esta confrontación que se produjo. Zelensky inmediatamente replicó explicando la campaña de ocupación de Ucrania que Putin lleva a cabo desde hace años. A partir de allí la conversación derivó en una discusión tensa y personal que se desarrolló ante las cámaras de televisión frente a millones de espectadores, dejando atónitos a los altos funcionarios no solo de Washington, sino también de Kiev, y amenazando un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania que podría haber allanado el camino para poner fin a la guerra. La reunión terminó con Trump declarando que el asediado país no quería su ayuda para alcanzar un alto al fuego y con el presidente estadounidense echando a Zelensky de la Casa Blanca, de acuerdo a funcionarios estadounidenses y ucranianos que estuvieron allí en ese momento. También fue un momento no muy común de tensión pública en el despacho oval, que durante años ha sido el escenario de interacciones estrechamente coreografiadas, o sea, organizadas entre los presidentes estadounidenses y los líderes mundiales que se reúnen allí.
normalmente. Creo que es una falta de respeto venir al despacho Oval y tratar de litigar esto o discutir esto ante los medios de comunicación estadounidenses, dijo el vicepresidente Vance, visiblemente molesto antes de continuar increpando al líder ucraniano. ¿Ha dado usted las gracias alguna vez?, le dijo el vicepresidente Vance. Estamos agradecidos, le dijo en respuesta el presidente Zelensky. En un momento dado, Zelensky acusó a Vance de gritar. Imagínense cómo se pusieron las cosas allí. Estaba diciendo, ¿cree usted que si va a hablar muy alto? Pero en ese momento el presidente Trump interrumpió diciendo, no está hablando en voz alta. Y después aprovechó para decir, su país tiene un gran problema. Usted no está ganando, dijo Trump, no estás ganando esto, tienes muchas posibilidades de salir bien, pero gracias a nosotros. El presidente estadounidense, encorvado en su silla entre Zelensky y Vance, señaló con el dedo al líder ucraniano mientras hablaba y en un momento dado le tocó el hombro a Zelensky. La reunión largamente planeada fue la culminación de una semana de conversaciones con los líderes europeos que pasaron días adulando al presidente estadounidense con la esperanza de que acudiera en ayuda de Ucrania. Durante días, Trump mandó un mensaje de que Zelensky firmaría un acuerdo sobre explotación de minerales que acabaría reembolsando a Estados Unidos los miles de millones que ha enviado a Kiev. En su lugar, terminó con una conferencia de prensa cancelada y Zelensky abandonando la Casa Blanca antes de tiempo. Es una situación verdaderamente lamentable debido a que este tipo de acuerdos hubiese tenido una gran importancia, no solo para la estabilidad de esta región donde tiene lugar la guerra, sino también para América Latina concretamente. La importancia de este acuerdo para Venezuela es que eventualmente pudiera poner a la administración Trump en una posición de fortaleza para exigir que se produzca un acuerdo con respecto a la presencia rusa en el llamado patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina, y esta presencia que tiene no solo en Venezuela, sino también en Cuba y en Nicaragua. Vienen tiempos de incertidumbre. Esperemos qué va a pasar con esta situación ahora y si efectivamente se recuperan o se retoman las posibilidades de que estas negociaciones lleguen a buen fin. Bueno, esto es todo en materia de noticias. Gracias por acompañarme.